Mente sana en cuerpo sano, en busca de la plenitud. Con la doctora Laura Molina, transmitiendo desde Ciudad México a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola amigos, muy buenas tardes. Soy la doctora Laura Molina y les doy la más cordial bienvenida a su programa Mente Sana en Cuerpo Sano, en busca de la plenitud. Un espacio de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos, dedicado a la nueva visión de la salud integral. Nuestra transmisión, recuerden que es el miércoles a las 6 de la tarde y se retransmite el lunes a las 10 de la mañana. Y para los que no puedan escucharnos en estos horarios, tenemos el canal de YouTube de Radio Pasión US, donde pueden suscribirse para que les lleguen todas las notificaciones de la programación que tenemos para ustedes y obviamente de todos los programas de Mente Sana en Cuerpo Sano que ya hemos elaborado y que están ahí para que ustedes puedan regresar a ellos, o si no los han escuchado, pues tener acceso a los programas. Hoy vamos a hablar de un problema de salud muy frecuente y muy importante para todos en general, pero sobre todo la población mexicana es muy frecuente, más en las mujeres. Y hoy vamos a hablar de lo que se llama litiasis vesicular y se conoce en el lenguaje común como piedras en la vesícula. Y para empezar hay que saber qué son, más bien, ¿qué es la vesícula? ¿Dónde está? ¿Para qué sirve la vesícula? ¿Y qué son estas formaciones a las que le llamamos piedras en este órgano de nuestro cuerpo? Así que vamos a empezar pues comentando que la vesícula biliar es un órgano que tiene forma de pera, más o menos, imagínense como una pera, y está ubicado debajo del hígado. Mide más o menos entre 5 a 10 centímetros de largo y tiene 1.5 a 4 centímetros de diámetro. Y su función es almacenar la bilis. Es como una cisterna, como un tinaco para la bilis. Y la bilis es un líquido que se produce en el hígado y que nos ayuda a digerir las grasas. Pero esta formación de bilis se da, es un proceso, o sea, no se está formando todo el tiempo, sino que es un proceso que el hígado va haciendo y va mandando la bilis a esta vesícula para que se vaya acumulando, y en el momento que el cuerpo necesita digerir, la vesícula se va a contraer. Hagan de cuenta que es como un globo. Cuando no hay bilis porque ya fue expulsada, el globo, la vesícula, queda completamente pegadito, o sea, es una cavidad virtual. Cuando no hay bilis adentro, está pegadito como un globo desinflado, y mientras se está formando y acumulando la bilis en la vesícula, se va inflando como un globo, literalmente, y cuando el cuerpo necesita digerir, estas paredes que son elásticas se contraen y expulsan la bilis fuera de la vesícula hacia el intestino delgado, donde ahí es donde vamos a seguir el proceso de la digestión de los alimentos. Entonces, para eso nos sirve, esa es la función real. No tiene ninguna otra función la vesícula. La bilis sí, la bilis tiene otra función, que es eliminar ciertos productos de desecho del organismo, principalmente la bilirrubina y el exceso del colesterol se van con la bilis. La bilis llega al intestino delgado, ayuda a la absorción y a la digestión de los alimentos y viaja con los desechos al intestino grueso, y por ahí pues ya, ¿no?, a la salida con las heces fecales, a la salida del cuerpo. Entonces la bilis sí tiene funciones y tienen otras funciones importantes, y aunque la vesícula no estuviera, la bilis sigue teniendo estas funciones. O sea, no es absolutamente necesario que
que la vesícula esté, porque la bilis tiene otras vías para poder llegar al intestino delgado. Entonces, esa es una buena noticia, porque entonces no es la vesícula un órgano vital. Podemos vivir perfectamente sin vesícula, y esa es una tranquilidad para, pues espero que para mucha gente a quien ya les dieron un diagnóstico de que les tienen que quitar la vesícula por alguna cuestión importante, y pues están muy preocupados porque piensan que se van a morir, ¿no?, sin la vesícula. Pero en realidad lo importante es entender por qué podemos seguir viviendo sin vesícula, dado que hay otras vías por las cuales la bilis puede llegar al intestino delgado. Entonces esa es un primer mito que vamos a derribar. También es importante entender qué pasa con la vesícula. La vesícula puede empezar a tener problemas, puede empezar a inflamarse cuando la bilis, que debe de ser un líquido, digamos, no es como agua, es un líquido viscoso, pero es un líquido viscoso pero ligero, que fluye del hígado a la vesícula biliar y de la vesícula biliar al intestino cuando es requerido, que ya les platiqué cómo es este proceso. Pero hay ocasiones en que se empieza a hacer más espesa. A que se haga más espesa y que se quede, hagan de cuenta, como encharcado o empantanado en la vesícula biliar, a eso se le llama lodo biliar. Y ahí es donde empiezan a dar algunos síntomas, de los cuales hablaremos más al ratito, pero este es el proceso que sigue. Cuando ya empieza a mal funcionar esta cuestión de la vesícula, porque la bilis se está haciendo cada vez más espesa. Y si sigue esto, si sigue el proceso natural no natural, sino más bien el proceso de enfermedad de que la bilis se está haciendo más espesa y se empieza a encharcar, también se van consolidando grumos de la bilis y se empiezan a endurecer y se empiezan a formar literalmente así piedritas. Estos son los cálculos. Cálculo significa piedra, es lo mismo. Y estas piedritas en la vesícula pueden ser de muchos tamaños diferentes. Y también hay mucha gente que pregunta por qué se forman estos cálculos en la vesícula. Los cálculos, hay muchos factores que pueden ayudar a o generar que se produzcan estas piedras, estos cálculos. De los más importantes, vamos a hablar algunos más detallados al ratito, pero de los más importantes es el factor genético. O sea, hay una información genética, incluso hasta en ciertas etnias o razas. Por ejemplo, los latinos, los afroamericanos, tenemos esa predisposición genética para formar piedras en la vesícula y en los riñones. Y otro factor importantísimo es el factor de alimentación. La alimentación que consumimos es directamente proporcional a la facilidad con la que podemos generar cálculos en la vesícula, si es que tenemos la predisposición. O sea, se tienen que conjuntar varios factores para que esto pase, pero sí es muy frecuente y por eso se da, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan en mente, porque más al ratito vamos a hablar de lo que hay que evitar para no generar estos cálculos. Entonces, ya decíamos que los cálculos pueden ser de diferentes tamaños. ¿Por qué? Pues porque como se van formando, cuando empiezan, pues son pequeñitos, pero si se van consolidando y aglutinando, pues se van haciendo como pelotitas más grandes, hasta que de repente ya es una pelota grandota, una bola increíble, que para el interior de nuestro cuerpo, que nos digan que tenemos un cálculo de 2 centímetros, pues es, imagínense, 2 centímetros afuera, no es mucho, pero adentro de la vesícula, pues ocupa más de la mitad del tamaño, ¿no? O la mitad más o menos. Entonces, sí es importante que nosotros vayamos imaginándonos y entendiendo esto, porque de ahí es pues el riesgo que vamos a empezar a ver en estos pacientes, y de ahí también son
las decisiones que tenemos que tomar con respecto al tratamiento o a los tratamientos. Entonces, los cálculos pueden estar formados de diferentes cosas, de diferentes sustancias. La mayoría es una mezcla entre cristales de calcio, oxalato de calcio, y otra cosa. La mayoría son colesterol y cristales de calcio, o triglicéridos y cristales de calcio, o el puro calcio, ¿no? O sea, hay varias combinaciones de cristales de diferentes cosas, y entonces eso también determina qué tan duro, qué tan difícil es de poder pues deshacer estos cálculos. Algunos se petrifican, así literal, petrifican a la vesícula, y pues esos ya no se disuelven con nada, ¿no? Ni con homeopatía, ni con alopatía, ni con nada. Se tienen que pues quirúrgicamente extraer porque ya están demasiado grandes, demasiado duros, demasiado complicados, y pueden estar generando ya pues eso, complicaciones de gravedad para el paciente. Entonces, me gustaría mucho hablar de los riesgos, aunque hay otras cosas importantes que decir de los cálculos, pero me gustaría en este momento hablar de los riesgos, porque lo que yo quisiera es que las personas en general, pero las personas que saben ya que tienen un cálculo en la vesícula, mucha gente ¿cómo les diré? Como que ya lo normaliza, ¿no? O sea, saben que tienen cálculos, y como es algo que puede agudizarse y después quitarse los síntomas y están más o menos bien un tiempo y vuelven a comer algo o vuelven a hacer corajes o vuelven a suceder algo que estimula la inflamación de la vesícula, y otra vez vienen los problemas, las molestias, los dolores agudos, la crisis, ¿no? de dolor, que es increíble, y entonces otra vez se replantean qué es lo que tienen que hacer con estos cálculos. Pero hay gente que puede tener años y años con cálculos en la vesícula y no decidirse a hacer nada, primero por miedo, por falta de información completa, ¿no? Para poder tomar una decisión, y pues con la esperanza de que se le quiten solos, que también eso pues no pasa, ¿verdad? Entonces quisiera hablar de los riesgos porque sí los hay, y porque a mí me ha tocado ver en mi experiencia profesional personas que le dan la vueltita a la cirugía y como que no la quieren ni pensar, y finalmente pues llegan a una cirugía de urgencia porque el problema ya se complicó. Y bueno, afortunadamente las personas que yo pues he visto en mi práctica profesional, afortunadamente llegan todavía en momento en que les pueden hacer la cirugía y salen bien, ¿no? Pero sé también, ¿no? de casos en los que pues esto desafortunadamente ya llegan en momentos muy avanzados o cuando las complicaciones ya son muy grandes, y pues también llegan incluso a fallecer. Entonces me gustaría mucho, porque sé que es algo muy frecuente, que lo tomaran en cuenta, que sirviera pues para todos como un bagaje cultural, médico-cultural, pero sobre todo para las personas que ya lo tienen, o las personas que en su familia ha habido 1, 2, 3, 4 personas con cálculos en la vesícula, pues que tengan esta información para que puedan tomar mejores decisiones para sus familiares y también para ustedes. Y quien tenga familiares con cálculos en la vesícula, pues como dice el dicho, ¿no? Cuando ves las barbas de tu vecino cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, porque lo que quiere decir es que como hay un componente genético, hay una predisposición. No quiere decir a fuerzas que les vaya a dar, pero sí es muy probable, porque pues hay como un factor fuerte en la familia, ¿no? Es como la diabetes o la hipertensión. Si hay diabéticos hipertensos en la familia, pues uno que todavía no lo tiene, hay que hacer todo lo posible para no llegar ahí, ¿no? Entonces lo mismo pasa con este problema de salud. Entonces, ¿cuáles son los riesgos?
Dentro de los riesgos que puede haber, el primer riesgo es que haya varios cálculos en la vesícula. Ya decíamos que como se van formando, pueden haber cálculos de diferentes tamaños. Entonces, cuando están chiquitos, que uno diría, pues qué bueno que están chiquitos. Pues sí, pero no. Porque cuando están chiquitos y todavía pueden salir por los conductos biliares, alguno de esos cálculos pudiera irse y viajar hacia el páncreas. Si se va hacia el páncreas, esa es una complicación muy grave porque puede generar lo que le llaman pancreatitis. Y para quien no sepa, la pancreatitis es una inflamación del páncreas que puede ser muy grave. Eso también nos llevaría a una cirugía tal vez de urgencia o una infección muy grave que tienen que tratar con antibióticos muy potentes y que a veces pues el páncreas queda lesionado y entonces al rato, aparte de haber tenido piedras en la vesícula, también quedan con una disfunción del páncreas y a lo mejor una diabetes secundaria por alteración de este órgano. Entonces imagínense que, pues primero que susto, ¿no? Porque la pancreatitis sí es algo muy, muy, muy grave, da dolores muy fuertes, problemas muy complicados y, como les decía, puede llegar a ser cirugía de urgencia máxima. El segundo riesgo es que estos cálculos se infecten dentro de la vesícula y generen lo que se llama una colecistitis supurativa. La colecistitis supurativa no es más que la infección de la vesícula se llena de pus y esta pus, aparte de que como cualquier infección da fiebre y da muchos datos de infección, como es algo interno, pues no lo detectan luego, hasta que a alguien se le ocurre que pudiera ser la vesícula y le hacen un ultrasonido, pero a veces ya es demasiado tarde y la vesícula se literalmente explota y toda esa pus va hacia la cavidad abdominal y genera lo que le llaman una peritonitis. Otra vez, peritonitis quiere decir inflamación del peritoneo. Y eso, aparte de que es súper doloroso y que da muchísimos signos, síntomas, complicaciones, genera o más bien lleva al paciente a una cirugía de urgencia máxima, porque si se tardan mucho tiempo para operar y limpiar y lavar, porque tienen que lavar literal todos los intestinos, pues el paciente puede fallecer. Entonces eso sí es un riesgo, ¿no? Un riesgo que tienen ahí. El tercer riesgo es que los cálculos ocluyan la salida de la bilis, ocluyan estas vías biliares y entonces como tapan la salida y se sigue generando la bilis, pues literal, como si fuera un globito, la vesícula se empieza a llenar de bilis, a llenar y a llenar. Las paredes se expanden, se hacen como un globo grande, hasta que, así como los globos, cuando llegan a su capacidad máxima, pues pueden reventar. Y otra vez revienta y esta bilis, aunque no está infectada en este ejemplo que estoy poniendo, la bilis es muy irritante y tóxica para el intestino por dentro, más bien por fuera. O sea, cuando la bilis va a hacer la digestión de los alimentos, ahí no es tóxico porque no está dentro del cuerpo, está en el canal del intestino, que digamos no está en las células por dentro del cuerpo, está por fuera. Pero cuando se explota la vesícula y entonces la bilis se riega en todo el intestino por dentro del cuerpo, ahí es donde otra vez genera un shock, así literal, un shock por esta toxicidad que tiene la bilis, y otra vez es una cirugía de urgencia porque puede generar peritonitis y ahí el tiempo es crucial. Y el cuarto de los riesgos
que es mucho menos frecuente, pero que sí se da y que hay que saberlo y hay que estar consciente de esto, es que los cálculos en la vesícula por mucho tiempo, así crónicos, que tienen ahí años y años y años, podrían ser precursores de cáncer de vesícula. Les vuelvo a repetir, no es muy común, pero sí se da. Y algo también muy triste es que es difícil de detectar el cáncer de vesícula en etapas tempranas. Cuando ya se detecta, resulta que ya llevaba mucho tiempo con este proceso en el cuerpo, ya hizo metástasis, ya se regó por muchas partes y el tratamiento pues ya no es lo adecuado, lo más adecuado, lo más efectivo, ¿no? Entonces, pues eso también es muy triste, ¿no? Porque darse cuenta que por haber dejado algo ahí tanto tiempo, pues se convirtió en otra cosa, pues es algo pues muy, muy desafortunado y muy triste. Entonces, como les decía, este problema de la colelitiasis o cálculos en la vesícula es muy frecuente. En México tiene una prevalencia del 20% en los hombres y del 40 a 50% de las mujeres, o sea, muy frecuente. Y generalmente los pacientes que presentan este problema tienen, junto con la litiasis, tienen sobrepeso y diabetes. ¿Por qué? ¿Por qué creen que está asociada a estos dos padecimientos? Pues porque, como decíamos hace rato, muchos de los cálculos están formados o constituidos por calcio, cristales de calcio y otras sales, pero también por colesterol y por triglicéridos. Entonces, tener sobrepeso y consumir una gran cantidad de colesterol y triglicéridos va a favorecer que las personas que tengan este factor genético de hacer cálculos en el cuerpo, pues lo van a hacer, ¿no? Entonces, por eso es bien importante entender este proceso, por qué se da, para que entendamos también por qué lo primero que nos dicen es no comas grasa, no puedes comer grasa, porque además la grasa, como la bilis es lo que nos ayuda a digerir la grasa. Si comen grasa y ya tienen las piedras en la vesícula, comen grasa, a la hora que el cuerpo genera más bilis para poder degradar más grasa que estamos consumiendo, pues hace que la vesícula se inflame y eso produce dolor. Por eso muchas veces han llegado pacientes al hospital, generalmente los fines de semana, que se fueron a comer carnitas, barbacoa, mole, pancita, pozole, chicharrón en salsa verde, o sea, todo lo que se les ocurra que tiene más grasa, y después llegan al hospital con un dolor y un cólico y una inflamación y terrible, ¿no? Porque se inflamó la vesícula. Muchas veces se confunde, y eso también es otra cosa que me gustaría como romper el mito. Muchas veces se confunde el cuadro de colelitiasis con una gastritis o con una colitis. Para quien haya tenido un dolor de colitis o de gastritis, por favor, paren los oídos, porque esto es bien común. A mí en el consultorio me ha tocado no 5 ni 10, mucho más veces que llegan pacientes diciendo, ¿no?, que tienen no sé cuántos años con una colitis crónica, con una gastritis crónica, y que por más tratamiento que les dan no se les quita, y que ya cambiaron la alimentación y no sé qué, y no se les quita. Les mando a hacer un ultrasonido, o sea, obviamente, ¿no?, hago la historia clínica y todo, los ausculto, mando a hacer el ultrasonido y ¡tarán!, aparecen las piedras en la vesícula. Y mucha gente duda, ¿no? Dice, ay, no, pero ¿cómo van a ser piedras en la vesícula si a mí me han dicho que es gastritis o que es colitis? Pero lo importante también entender aquí, y eso nos va a ayudar a que se rompa este mito, es que en el intestino los síntomas
los datos, el dolor, la inflamación, la diarrea, X y X, pueden ser compartidos por varias enfermedades. O sea, no solo la gastritis o no solo la colitis da inflamación y dolor. Un cálculo también puede dar inflamación y dolor. Un cálculo en el riñón también puede dar inflamación y dolor. Un tumor también puede dar inflamación y dolor. Un divertículo también puede dar inflamación y dolor. Entonces, no nos quedemos solo con el que, pues es que es mi gastritis, es que es mi colitis. No, hay que ir más allá. Si ya está pasando del tiempo, ya estamos pues sí, determinando de que es algo crónico y que a pesar del tratamiento y las medidas generales sigue el problema, hay que hacer otros exámenes y hay que pensar en otras cosas, y por eso es bien importante pues que el médico sea quien valore, ¿no? Entonces, pues a mí me ha tocado justo eso, dar diagnósticos de litiasis vesicular cuando el paciente viene por otra cosa, ¿no? Porque hay que pensar en ella. Si no la conocemos, no sabemos, pues obviamente nunca pensaremos en litiasis vesicular. Entonces, por eso les decía, es muy importante saber que es muy frecuente, sobre todo, como les decía, en mujeres. Hay 2 mujeres por cada hombre que diagnostican con litiasis vesicular, hay 2 mujeres, o sea, es el doble. Ajá. Y todo Latinoamérica es así muy proclive, pero sobre todo el primer país que tiene litiasis vesicular es Chile, después viene Estados Unidos, Bolivia y nosotros. Entonces, pues sí, como les decía, genéticamente ahí hay factores que por etnias, por razas, por culturas, pues también nos pega, nos toca. Y además, pues recuerden que la cocina mexicana es muy, muy rica, pero es muy, muy grasosa también. Y si tenemos el factor genético, pues peor, ¿no? Y si tenemos problemas de obesidad y sedentarismo y problemas de colesterol y triglicéridos, pues ahí ya está el caldo de cultivo, ¿no? O sea, es muy, por eso es tan común en nuestro medio. Entonces, hablemos de los factores de riesgo. Ya decíamos que hay un factor genético, que es un factor de riesgo en el que nosotros no podemos hacer nada. O sea, ya está dado, es como un volado, como una moneda al aire. La edad es un factor de riesgo, es mucho más frecuente a partir de los 40 años que empiecen a darse estos diagnósticos de litiasis vesicular. Decíamos que el sexo femenino es quien más lo padece. El embarazo también puede ser en el embarazo que se empiecen a generar estos cálculos. Y pues como les decía, como es en las mujeres, también se piensa que pudiera haber ahí una alteración hormonal, o las mujeres que consumen anticonceptivos orales durante mucho tiempo también son más proclives a tener este tipo de problemas. Antecedentes familiares, ¿no? Los que les decía, si ya en la familia hay, pues hay una predisposición. La obesidad, la pérdida rápida de peso también es muy curioso, porque la gente que se mete a dietas muy estrictas o a cirugías bariátricas y pierden peso muy rápido, también se ha visto que tienen más predisposición a tener cálculos en la vesícula. Los pacientes diabéticos, los pacientes de cirrosis hepática, las enfermedades del intestino, como la enfermedad de Crohn o la enfermedad del ilion, las dislipidemias, que no es otra cosa más que el colesterol y los triglicéridos altos, y ya les explicaba por qué. Todo eso son, o todos estos son los factores con los que hay que tener cuidado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, primero el discurso, ¿no? Lo que nos dice el paciente en la historia clínica, pues es eso, ¿no? De una historia de inflamación frecuente, de dolor, ya cuando vienen con ya el diagnóstico como más claro. Hay un dolor tipo ardor o piquete en la parte baja de la costilla del lado derecho, abajo del hígado.
Ese dolor a veces se irradia hacia la espalda porque son los nervios que van hacia la columna. Una gran inflamación, sobre todo cuando comen cosas condimentadas o con grasa. También el estrés y los enojos, los corajes, eso también genera que se inflame la vesícula. A veces se acompaña de náusea y vómito, a veces se acompaña de fiebre, escalofríos, puede haber también diarreas, ¿no? Estreñimiento. Y bueno, a la exploración física pues vamos a encontrar que esos puntos que les acabo de mencionar del intestino van a estar y abajo del hígado van a estar muy dolorosos y sensibles, se van a irradiar hacia la pierna también puede ser, o hacia la espalda, como les digo, hacia la parte debajo del omóplato, del mismo lado, del lado derecho. Y depende de qué grado, en qué grado de evolución vaya el paciente, pues los síntomas van a ser o más leves o más graves, más fuertes. Y también si vienen en una etapa de crisis, pues obviamente los datos son muy exacerbados y van a tener otros datos pues ya de complicación importante, ¿no? Entonces también depende de cómo llegue el paciente, incluso puede llegar hasta en choque, ¿no? En choque anafiláctico. Bueno, no anafiláctico, pero sí en un choque por cuando la vesícula se rompe y sale la bilis y se da lo que les decía hace ratito de la peritonitis, ahí el paciente puede entrar en choque por esta sustancia tan tóxica en el cuerpo. Entonces, ¿con qué podemos diferenciarlo o qué hay que pensar también cuando llegan los pacientes al servicio de urgencias? Pues hay que pensar en una úlcera perforada, una úlcera del estómago perforada, una apendicitis aguda, una obstrucción intestinal, la pancreatitis que ya les decía, pancreatitis aguda, un cólico renal, o sea, piedras en el riñón, una inflamación de los tubitos que llevan la bilis hacia el intestino, puede ser una pielonefritis, que es una inflamación del riñón, un infarto del miocardio también puede dar datos así muy parecidos. Entonces, tumores, abscesos hepáticos, herpes zóster, o sea, imagínense cuántas cosas pueden confundirse con los dolores de vesícula biliar. Entonces, por eso como les comento, no hay que normalizarlo, no hay que banalizarlo, porque pueden ser otras cosas y ni siquiera son cálculos en la vesícula. Y tampoco es la colitis ni la gastritis que les han manejado durante tantos años, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir con el médico para que les haga toda una valoración, que les haga estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio no hay una prueba específica que te diga si tienes cálculos o no. La forma en que te das cuenta, aparte de la historia clínica, es un ultrasonido de hígado y vías biliares, y dentro de las pruebas de laboratorio pues habrá que hacer una biometría hemática y para ver si no hay leucocitosis, o sea, los leucocitos muy aumentados, y la proteína C reactiva, que también puede estar elevada por el proceso inflamatorio. Pero sobre todo el ultrasonido nos va a dar, cuando está positivo en el 98%, el ultrasonido es útil. Ajá. Y a veces cuando se piensa en que hay alguna otra complicación o algo, pues ya se mandan otros estudios, ¿no? Que son menos comunes, como la gammagrafía biliar, ¿no? O una resonancia magnética, cuando se sospecha que pudiera haber ahí algún problema con la vesícula más allá de los cálculos. Una tomografía de vesícula también pudiera ser, pero bueno, esto ya es como más de especialista, pero bueno, lo más fácil, lo más simple, lo más que nos dice rápido si sí es o no es un ultrasonido. Eso no debe de faltar. Y el tratamiento pues va a depender justo de todo lo que les acabo de comentar,
de cuánto tiempo llevan formándose esas piedritas, de qué tamaño son, dónde están, ¿sí? Si están en la parte posterior de la vesícula o están en medio o ya están en la parte donde está el tubo del canal biliar hacia el páncreas o hacia el intestino, o sea, dónde están las vesículas, perdón, los cálculos, qué tamaño tienen, de qué son y el estado general del paciente, ¿no? Entonces, depende de todo eso. Hay clasificaciones, clasificación grado 1, grado 2, grado 3. Obviamente, grado 1 es sin complicaciones, grado 2 es ya complicada, grado 3 es una complicación mayor. Y el grado 2 hacia adelante, pues ya es un tratamiento quirúrgico, ya ni siquiera es tratamiento conservador, porque como les decía, los riesgos pueden ser grandes y pues se está pensando en evitarle una cirugía de urgencia al paciente. ¿Quién determina el grado en que están los cálculos? El médico. Ahí sí nada de que no, pues yo creo que tú todavía aguantas. No. Necesita ir al médico para que después de toda la historia clínica y los estudios que le manden a hacer, pues pueda determinar en qué circunstancia está, qué predicción podríamos dar, y no porque estemos con una bolita de cristal, sino justo por el nivel o el grado donde se encuentra la vesícula. Se puede decir, ok, podemos empezar con un tratamiento médico y obviamente con una dieta especial, porque ya decíamos que está muy influenciado por la alimentación y el ejercicio, o no, ya de plano es cirugía y ni modo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder determinarlo? Pues tenemos que tomar el caso y ver los estudios. Hay tratamiento farmacológico, alopático, que intenta la disolución de los cálculos, y esto se hace a través de ácidos biliares, ¿no? Y lo dan por mucho tiempo, porque como les digo, pues no es fácil, ¿no?, disolver estos cálculos. Y también hay tratamiento médico homeopático. Sobre todo, aquí me gustaría hacer esta aclaración muy importante. La homeopatía tiene medicamentos súper buenos cuando apenas inicia ese proceso. Cuando les conté que la bilis empieza a ser más espesa y le dan el nombre de lodo biliar y empieza a encharcarse, cuando apenas están empezando a formar esos cálculos, ahí la homeopatía es extraordinaria. Y obviamente, como les decía hace ratito, con una alimentación especial, porque debe de estar el nutriólogo ahí ahora sí que trabajando pegadito en un equipo interdisciplinario para poder sacar adelante al paciente lo más pronto posible y que el paciente aprenda como sus hábitos de alimentación ya por siempre. O sea, no va a ser una dieta para bajar de peso o para bajar el colesterol y después regresa a sus hábitos normales. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí hay un factor genético detrás. Entonces siempre va a haber esa posibilidad de volver a generar cálculos en la vesícula. Entonces van a tener que aprender a que hay alimentos que no deben de consumir nunca, o de vez en cuando, o en cantidades X. Eso se los dirá el nutriólogo de manera individual, porque también hay personas que justo su cálculo es de otra cosa que no es de colesterol, y entonces, bueno, las indicaciones van a ser diferentes. Entonces, regreso a esto que les decía, que el medicamento homeopático en estas primeras fases es muy efectivo, y todavía cuando los cálculos no son tan grandes, todavía ahí el medicamento homeopático es súper efectivo y obviamente pues sin ningún riesgo de nada, ¿no? Ni de intoxicación, ni de reacciones secundarias, ni de alergias, ni de nada, sin problema. Pero cuando ya los cálculos están muy grandes o están en un lugar donde implican un riesgo, o ya se está complicando con el páncreas, o ya se contaminó, ya se infectó, ahí, como dicen, ni alopatía ni homeopatía, ahí va a tener que ser quirúrgico. Entonces, eso también lo tienen que procesar y entender esta información,
porque la homeopatía pues no es magia. Por ejemplo, un infarto agudo del miocardio no lo vamos a parar con medicamento homeopático en ese momento. O sea, tenemos que llevar al paciente a un servicio de urgencias porque le van a tener que hacer las maniobras necesarias para resolver esa urgencia médica. Por eso es urgencia médica. Una apendicitis que ya se reventó, pues es quirúrgico también. Entonces, la homeopatía también tiene sus límites. Y en este caso, pues hay un límite también. O sea, la homeopatía es muy efectiva hasta cierto punto donde ya los cálculos ya están en otro nivel, ya están, digamos que ya entraron al terreno de lo quirúrgico. Ajá. Entonces, la parte quirúrgica, pues también aquí hay algo importante que decir, que es una buena noticia, porque de unos años para acá hay una nueva técnica quirúrgica que se llama hacer la cirugía con un aparato que se llama laparoscopio. Entonces, esta técnica de laparoscopía es mucho más rápida, el paciente se reintegra a sus actividades generales cotidianas mucho más rápido, hay menos riesgo de todo, desde la anestesia, riesgo de infección, o sea, todo eso se va disminuyendo con esta técnica laparoscópica y es muy sencilla. De hecho, bueno, pues en la mayoría de los hospitales pues hacen, como es tan frecuente este problema, hacen cirugías de cálculos vesiculares, yo creo que 5 al día, ¿no? O sea, diario hacen, en la mañana, en la tarde, en la noche, o sea, tienen muchísima práctica y como les decía, la ventaja pues es que es mucho más rápida. Obviamente pues los cirujanos ya tienen mucha pericia, ¿no? para hacer esta técnica. Hay menor incidencia de complicaciones, menor tiempo de estancia hospitalaria, una incorporación muy rápida a la actividad laboral y pues todo eso pues es lo que el paciente quiere, ¿no? Que sea mucho más accesible. Y entonces, bueno, pues hay casos también, hay que decirlo, en los que ya no es factible que sea por laparoscopía. ¿Cuándo? Pues cuando la vesícula ya se reventó, cuando ya estamos ante un problema de cáncer, cuando ya se comprometió también el páncreas, cuando la vesícula está en una posición donde el aparato no puede llegar. O sea, hay ciertas circunstancias en donde tampoco ya la laparoscopía puede ser la técnica utilizada. Pero en general, la mayoría de las vesículas que llegan a cirugía, si llegan a tiempo, pues obviamente van a tener esta ventaja de poder ocupar esa técnica. Entonces, si ustedes saben que tienen el diagnóstico de mucho tiempo, por favor acudan a su médico. El médico los va a referir con el cirujano y el cirujano ya les dirá si son candidatos a la laparoscopía, vámonos, luego, preferible cuando uno está bien, cuando no tienes complicaciones, cuando estás todavía en la edad adecuada, porque a veces a mí también me ha tocado ver situaciones en las que dejan al paciente o el paciente no quiere operarse y pasa tiempo, los años y medio ahí la va capoteando y cuando ya tienen 80 y tantos años que viene una complicación, híjole, si el paciente es hipertenso, diabético, obeso, tiene un montón de riesgos quirúrgicos, pues a veces ya no se puede operar. Y entonces imagínense qué triste y qué difícil para los familiares, pues ver cómo se va retorciendo de dolor el paciente y no le pueden hacer nada porque ya es una persona súper pues grande de edad, ¿no? 90 años, con un problema, un cálculo de vesícula ahí que se enclavó y que no... Hay más riesgo de la cirugía que de no cirugía. ¿Ahí qué se hace? Entonces, todas estas cosas hay que verlas también a futuro, ¿no? Y bueno,
algo que me gustaría que tocáramos antes de finalizar el programa es la prevención. Ya les hablé de las cosas difíciles y de las complicaciones y de lo terrible que puede ser, pero también hay que hablar de la prevención. ¿En quién podemos prevenir? Bueno, primero en toda la población, todos nosotros, porque ya decíamos que hay un factor genético como por etnia, por raza, y nos toca, ¿no? Como la diabetes. Pero las personas que saben que en la familia hay esta predisposición, pues todavía más hay que hacer una prevención del estilo de vida. Y fíjense, la prevención del estilo de vida pues es la misma prevención que para la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Entonces esto nos tendría que entrar por el oído y no dejarlo salir, de verdad, ir integrando estas cosas a nuestro día a día para que podamos tener una mejor calidad de vida. Acabo de recibir una información de un compañero de generación. No lo he leído, pero lo único que leí fue el título, y dice: a causa de la pandemia, la esperanza de vida se redujo 4 años en México. O sea, la pandemia ya nos bajó la esperanza de vida 4 años. Y si, como vimos, la diabetes, la obesidad, los problemas cardíacos, los triglicéridos altos, etcétera, etcétera, nos hacen una población de riesgo para el COVID y para cualquier otro bicho que venga, pues obviamente nos urge ponernos las pilas y, como dicen, poner a nuestras barbas a remojar, porque de aquí en adelante no sabemos cómo va a venir, ¿no? Ahorita vuelven a incrementarse los casos de COVID, hay que esperar, hay que ver, hay que cuidarse, pero hay que hacer algo, todos tenemos que hacer algo, y ese algo es mejorar nuestra calidad de vida. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya lo sabemos, simplemente ahora sí hay que hacerlo, ¿no? Número 1, el ejercicio físico. ¿Sí? El ejercicio físico nos ayuda a mantenernos en un peso adecuado, nos ayuda a mantener nuestro metabolismo de grasas, de carbohidratos en un nivel adecuado, mejora obviamente nuestro aparato cardiovascular, nuestra circulación de la sangre, la oxigenación de la sangre también, y nuestro sistema de defensa. Tienen muchas ventajas el ejercicio físico. Hicimos un programa en Mente Sana en Cuerpo Sano de las ventajas y beneficios del ejercicio físico. Lo pueden buscar en el canal de YouTube para que lo escuchen con calma y que también vayan viendo cómo pueden ir integrando el ejercicio físico en su día a día. Una alimentación sana, esto nos puede ayudar muchísimo a prevenir estos cálculos biliares. Los expertos recomiendan pues comer muchísimo más alimentos con alto contenido en fibra, como son frutas, verduras, legumbres como los frijoles, las arvejas, los granos integrales como el arroz integral, la avena, comer menos carbohidratos refinados, menos azúcar, las grasas saturadas, tratar de evitarlas. Obviamente elegir los aceites sanos como el aceite de oliva, el aceite de ¿cómo se llama esta semillita? El de uva, ¿sí? Todos los aceites en frío, sobre todo en ensaladas, ocupar muy poquito aceite para guisar, evitar todo lo que son los alimentos procesados también. Los postres y estos panecitos que tienen un montón de azúcares y harinas refinadas, también tratar de evitarlos, y los refrescos, eso es importantísimo. Llevar un control de nuestro peso, tratar de evitar la obesidad a toda costa, y pues todo eso, si no lo podemos hacer solos, tanto el ejercicio como la alimentación, acudamos con un especialista, acudamos con un nutriólogo, acudamos con una persona que nos pueda ir guiando en estos cambios de estilo de vida, porque es lo único que nos va a proteger, ¿sí? Hay muchas cosas que
que atrae nuestra atención, tanto a nivel de información como a nivel de alimentación, por ejemplo, que no es lo más saludable para nosotros. Entonces necesitamos tener una gran capacidad de reflexión y de elección para poder decir, esto sí me conviene, esto no me conviene, esto lo puedo, por ejemplo, hay platillos típicos de nuestro país que simplemente con hacer algunos cambios los podemos hacer más saludables. El tipo de grasa que se le pone, por ejemplo, o el tipo de carbohidrato que usamos, lo podemos convertir en un platillo más saludable. Entonces, todo eso lo podemos ir haciendo y cuidando de verdad nuestro estilo de vida para poder vivir mejor y poder vivir pues más felices, ¿no? Ahora sí que más saludables. Pues, queridos amigos, ya se nos fue la hora, casi los 50 minutos, y les quiero dar de verdad las gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de este programa, espero que les haya parecido interesante y puedan compartir esta información para que vayamos teniendo más claro el entendimiento de estos procesos de enfermedad y que vayamos ayudando a que cada vez la gente tenga más cultura de salud, una cultura de interés por cuidarnos, por nuestra salud, ahora sí que por mí y por todos mis compañeros. Les envío un gran abrazo, nos vemos en el siguiente capítulo de Mente Sana en Cuerpo Sano. Los invito a que visiten el canal de YouTube de Radio Pasión US para que encuentren todos los títulos que ya tenemos del programa. Agradezco de todo corazón a Paula Guzmán y a Ricky Gómez por la producción y dirección de este espacio y sobre todo mil gracias a ustedes, a cada uno de ustedes que me está escuchando por acompañarnos en este viaje que hacemos juntos en busca de la plenitud.